Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La arqueoastronomía estudia cómo las antiguas culturas utilizaban el cielo para guiarse, para sus rituales y sus creencias. En el caso del Camino del Inca en Chile, esta práctica desempeñó un papel crucial en la organización social y espiritual. Los incas tenían un profundo vínculo con los astros que les servían para orientar sus ciudades, templos y caminos. A lo largo del Camino del Inca, que atraviesa gran parte de Chile, se encuentran vestigios de observatorios y estructuras alineadas astronómicamente, lo que revela la importancia que tenía el cielo en la cosmovisión incaica. Para descubrir más sobre esta fascinante historia nos acompaña Carmen Castells, historiadora del arte especializada en conservación de materiales arqueológicos. Hola Carmen, bienvenida, qué gusto tenerte aquí en La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación a conversar desde el Museo Histórico Nacional. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar en este programa que tiene una trayectoria tan interesante a nivel nacional. Gracias, Carmen. Bueno, hoy día vamos a irnos al pasado, pero de alguna manera también al futuro. Vamos a conversar de arqueología, de arqueoastronomía, vamos a conversar del Capac Ñan o Camino del Inca. Yo quiero preguntarte primerito, ¿cómo va siendo tu destino profesional? ¿Cómo es que comienzan a interesarte estos temas y la vida te va llevando por lo que han sido tus temas de investigación? Bueno, yo soy historiadora y tengo una especialización, un diplomado en conservación de materiales arqueológicos, y a raíz de eso, finalmente, con la interacción con los arqueólogos, conozco a mi amigo y compañero de trabajo durante los últimos 20 años, Carlos González Godoy, quien es especialista en el Camino del Inca. Y somos invitados a trabajar el 2003-2004 a la zona de Atacama, la tercera región, en la ciudad de El Salvador, para poder continuar con los procesos de conservación e investigación que se estaban realizando en el Camino del Inca en esa zona, en ese sector. Finalmente, el desierto nos atrapa y yo me quedo trabajando y viviendo aproximadamente 12 años en esa zona, trabajando con Carlos González y con otras personas que conformaron en algún momento parte de nuestro equipo. Y esa es la razón por la que me interiorizo tanto en el Capac Ñan y bueno, y tengo la oportunidad de recorrerlo prácticamente caminando todo desde Río Frío hasta Copiapó. Río Frío en la segunda. Wow. Claro, son como 190 y tantos kilómetros que hemos recorrido y bueno, esa ha sido la razón por la que finalmente, yo digo más bien fue el camino el que nos llevó más que nosotros llegar al camino. El camino, como decimos también nosotros, que todos los caminos conducen al Cusco. Este es el ejemplo de que este camino conduce al Cusco, el Capac Ñan. Bueno, aquí hay tanto que conversar, pero la arqueoastronomía, ¿de qué se trata? Porque crea esto como una paradoja, porque hablamos de arqueología, pero a la vez de astronomía, que lo tenemos asociado a algo más contemporáneo, más futurista, de alguna manera mirar el cielo. ¿Cómo se funden estos dos conceptos? Nosotros no hacemos astronomía del cielo profundo. Nosotros hacemos algo que es la astronomía de horizonte. En el fondo, yo soy el observador, ¿cierto? En el fondo mis ojos son lo que registran los eventos solares y otros eventos astronómicos asociados a las estrellas y a la luna, ¿cierto? Como ha trabajado nuestro colaborador y amigo Ricardo Moyano. Estamos ahora escribiendo con él el trabajo que
del Camino del Inca y con una persona que forma parte de la Sociedad Astronómica de Valparaíso, Zaval. Estamos trabajando en conjunto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros observamos, como te digo, la astronomía de horizonte. ¿Qué quiere decir? Que una persona, un investigador, ¿cierto? Un observador indígena, por ejemplo, un observador inca, ¿cierto? Que esté mirando la salida del sol durante todo el año, ¿cierto? Va a ser capaz de darse cuenta que en un momento del sol, cuando va a empezar la estación lluviosa, estoy hablando desde el punto de vista de Cusco, la estación lluviosa, el sol va a estar lo más al sur, va a quedar unos días ahí sobre ese punto, ellos le decían, como quien dice, bailando, ¿cierto? Va a estar por ahí unos días y después va a empezar a caminar, como quien dice, hacia el norte, siempre por la banda del este. Eso va a ser en el momento de la salida del sol. Y luego, cuando se dé vuelta y mire la puesta del sol, va a ver que el fenómeno también se repite, ¿cierto? El sol va, en el fondo, producir una especie de caminata, se va a mover. Y esa observación, nosotros trabajamos principalmente con observaciones solares. Y esa observación es fácil o sea, se puede registrar, ¿cierto? Se puede registrar mediante distintos sistemas, mediante contar a los demás, o llevar un registro, hay muchas formas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya esa información, ese conocimiento está absolutamente entendido, comprendido, porque en el fondo es como un reloj que repite estos movimientos. Por lo tanto, una persona o un grupo, una comunidad que esté observando esto por muchos años, incluso quizás hasta por algunas generaciones, va a tener súper claro por dónde sale el sol en cada momento del año o por dónde se pone el sol, de acuerdo a incluso a ciertas ayudas que puedes tener. Por ejemplo, mira, ¿sabes que el sol sale justo detrás del cerro tanto? Y entonces yo empiezo a relacionar el horizonte y su geografía con estos movimientos aparentes del sol. Y lo mismo ocurre con las estrellas. Resulta que si yo me pongo si yo empiezo a observar el cielo de noche, me voy a dar cuenta que en un momento determinado ciertos grupos de estrellas que yo ya no puedo ver ahora, después van a volver a aparecer. Chupaya, ¿cuáles? Las Pléyades, ¿cierto? Entonces yo digo, resulta que las Pléyades literalmente están llevando de la mano a la salida del solsticio. Es el momento ideal, las materias orgánicas que han crecido, pastitos, qué sé yo, y de esa manera yo aireo la tierra y después cuando yo tengo que realizar la siembra, yo ya tengo la tierra preparada. Entonces, hoy, fíjate que las Pléyades y la salida del sol del solsticio de junio, que están asociados, porque si bien nosotros no miramos el cielo, no vemos el cielo, no sabemos que justo antes de que se produzca el solsticio de junio, las Pléyades se ponen en una posición especial, ¿cierto? Y después de eso salen y parece, como es la elíptica, ¿cierto? Salen y parece que estuvieran literalmente hipotéticamente dándose de la mano y las Pléyades tiraran al sol para que salga. Después de que las Pléyades han estado un tiempo sin poder ser observadas en el cielo nocturno. Entonces, todas esas observaciones permitieron ordenar un calendario agrícola que era imprescindible en personas que dependían de su alimentación, de esa organización. O sea, era fundamental tener una organización. Esto no es solamente de los incas, esto es transversal a todos los grupos humanos que han tenido calendarios agrícolas. El camino en sí, el Capañán, que a veces lo tenemos así súper rápidamente o turísticamente a ese tramo que nos lleva hasta Machu Picchu, que la gente dice, o antes, no sé, hoy día se usaba mucho que si iban los mochileros por ahí, hacían el pedazo y llegaban caminando hasta Machu Picchu, pero conocemos muy poco del tramo que está dentro de Chile. Cuéntanos un poco de este contexto, desde dónde hasta dónde, lo que tú decías que han caminado más de 100 kilómetros de esta ruta. La zona de estudio específica de nosotros, como te decía, que es la zona sur de la región de Antofagasta, la segunda región, hasta la mitad de la tercera región, que prácticamente podríamos decir Copiapó, ese ha sido el área de estudio.
esa zona, el camino es muy especial porque tiene una característica geomorfológica que se puede traducir en lo siguiente. Ha sido construido porque fue ejecutado, no es una huella que se produjo por accidente, por tanto transitar. No, este es un camino que fue realizado al hollar el suelo, en algunos casos al separar las piedras y dejar un tramo claramente definido, en otros. Bueno, y este camino tiene 20 grados de azimut magnético. Si tú pones una brújula, ¿cierto? Y no te vas a dar cuenta que en general, casi en un 75%, los tramos y los subtramos tienen esta dirección, o sea, 20 grados de azimut magnético. Carmen, ¿qué significa esto del azimut magnético? Yo lo tengo interiorizado, que lo doy por supuesto. La brújula funciona con el magnetismo de la Tierra. Por lo tanto, el norte magnético, que es el que la brújula te muestra, no es el norte geográfico. Hay una diferencia. Esa diferencia depende del área donde tú estés, porque el magnetismo va variando. Por lo tanto, cada vez que nosotros trabajamos con arqueoastronomía, tenemos que conocer, por ejemplo, la declinación magnética del sector donde estamos trabajando. El azimut tengo el 0, ¿cierto? Y resulta que la brújula me muestra que el camino del Inca está orientado mirando hacia el norte con 20 grados de azimut. O sea, del 0 hay 20 medidas, 20 unidades, que en este caso son grados, que me distancian del norte. Eso es el azimut. El rumbo yo tengo una línea, ¿cierto? Que parte en los 20 grados y termina en los 200. Si yo tengo esa línea recta, voy tomando en esa pampa, por ejemplo, que el camino del Inca es una línea, voy tomando todos los puntos, más de 20 o 30 puntos, donde voy midiendo el azimut para ver si el rumbo del camino continúa teniendo 20 grados de azimut magnético. De esa manera yo digo, ¿sabes qué? Sí, efectivamente los 4, 5, 6 o lo que sean los kilómetros de esta pampa tienen el rumbo que lo da a los 20 grados de azimut magnético. Pero luego obviamente los incas no tenían brújula. Ahí empezó el desastre para nosotros porque dijimos, ¿cómo miércoles hacían esto? Y primero, ¿por qué tenía 20 grados de azimut magnético el camino del Inca? ¿Cuál es la razón? Porque ¿por qué no lo usaste en el norte? Cuando tú estás parado en la Pampa, al mediodía solar, que son como las 11:45, dependiendo del lugar, no son exactamente las 12, tú vas a ver que hay una sombra. Y esa sombra de tu cuerpo va a funcionar como un gnomon, ¿cierto? Una referencia. Y esa sombra te va a marcar el norte-sur. Entonces yo dije, ¿por qué? Cuando es súper fácil usar la sombra del norte-sur, no usaron eso y pusieron 20 grados de azimut. Y yo dije, ¿qué sombra estaban ocupando? Partimos inmediatamente con el tema de los gnomos, porque hay varios cronistas, los primeros cronistas hablan del uso de los gnomos en el mundo incaico. Incluso existían personas especializadas que tenían ese palo, que iban con ese palo, y con ese palo marcaban, señalizaban, dibujaban, incluso los caminos. ¿Qué pasa? Nosotros en ese momento dijimos, pucha, ¿cómo lo están dibujando? ¿Cuál es la razón, el motivo subyacente para que el camino tenga 20 grados de azimut magnético? Después de eso, obviamente, tuvimos que hacer la conversión de los grados magnéticos, porque en arqueoastronomía no se utilizan los grados magnéticos, sino que se utilizan los grados geográficos. Entonces hicimos la conversión de los 190 y tantos kilómetros del camino del Inca que habíamos trabajado. Fueron más de 560 tomas de puntos, y ya con esa información empezamos a analizar cuáles podían ser las causas o las razones por las que este camino tuviera esa orientación. Finalmente, la primera vez que fuimos a alojar a La Pampa para uno de los solsticios, el camino marcaban un ángulo recto prácticamente con ciertos eventos astronómicos solares. El movimiento aparente del Sol formaba un ángulo recto con la salida del sol del solsticio de diciembre, y obviamente con el opuesto a la salida del sol del solsticio de diciembre, que es la puesta del sol del solsticio de junio. O sea, el Capac Raimi y el Inti Raimi, ¿cierto? La puesta del sol, la salida del sol en el Capac Raimi, la puesta del sol en el Inti Raimi.
Ya eso se veía súper interesante y muy bonito, pero era muy complejo de apoyar. Era una hipótesis interpretativa muy compleja de apoyar. Por lo tanto, en un momento determinado decidimos ir a ver cómo era el fenómeno en el Camino del Inca en distintas partes de donde habíamos estado nosotros trabajando. Y fuimos tanto en el solsticio de diciembre, en la salida del sol del solsticio de diciembre, como en la puesta del sol del solsticio de julio. Y visualmente en Atacama el fenómeno es muy impresionante porque cuando tú ves, cuando se produce el orto solar, el orto solar es el momento en que finalmente tú ves los rayos del sol saliendo y que quedas deslumbrado, ¿cierto? Es en ese momento que ya no puedes mirar hacia el lugar donde tú estás, donde está saliendo el sol, porque el fenómeno empieza como 2 horas antes, en que se ilumina el cielo y todo, pero tú no ves claramente el sol, tú solamente ves la luz del sol, pero no ves el sol. Entonces, cuando está el orto solar, en ese momento se produce algo muy interesante, que es el cruce de la sombra del camino del Inca, porque claramente en el desierto el camino del Inca se transforma en una sombra, porque está hollado, y como la luz del sol en ese momento es muy cenital, se produce entonces esta figuración de esta sombra, y el cruce de cualquier gnomon que esté puesto, ya sea el cuerpo como gnomon, ¿cierto? El cuerpo humano también puede tener esa función, como cualquier otro elemento que tú hayas puesto. Se produce entonces este cruce en que literalmente el espacio se divide en 4 partes. Y ahí podemos referirnos que el Tahuantinsuyo en el fondo son las 4 partes del mundo. Entonces, desde el punto de vista simbólico es muy interesante porque lo que habían varios cronistas que comentaban que no, los suyos, más que ser espacio, nosotros dividimos en 4, ¿cierto? Y pensamos que son los espacios que están entre las líneas. Bueno, estos cronistas hablan de que son las líneas más bien los suyos más que los espacios. O las líneas determinan esa orientación. Entonces, ahí apareció este tema, que es la cuatripartición del mundo simbólicamente. Interpretativamente era posible pensar que hubiera aquí una intencionalidad de que el camino tuviera ese rumbo para poder coincidir con estos 2 eventos solares importantes, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros pensamos y postulamos que esto efectivamente, este camino tiene esa intencionalidad. Hay una búsqueda de hacer coincidir los eventos, las sombras en el espacio. Es como una forma de, en el fondo, de sacralizar ese espacio, ¿cierto? Otorgándole mi pensamiento cosmogónico. Resulta que en un momento determinado, en un evento solar importante, aparece plasmado en esta pampa. Ahora bien, es un evento somero, de muy poca duración, dura 20 minutos más o menos. Pero sin embargo, para una comunidad que está siendo dirigida, ¿cierto?, por estas autoridades o estas autoridades incas y que en el fondo están mostrando sus conocimientos acerca de los fenómenos naturales que están ocurriendo en ese sector asociados al sol, es muy interesante ver cómo esto aparece. Empezamos a ver que no solamente era el camino el que tenía estos 20 grados estos 18,75 grados de azimut geográfico, sino que las estructuras asociadas al camino, especialmente en zonas de pampa, también tenían esta disposición en el territorio. Las paredes, ¿cierto?, estaban orientadas con 18,75. Las paredes principales estaban orientadas con 18,75. Las paredes más pequeñas, porque los incas construían con ángulos rectos. Las paredes laterales formaban perfectos ángulos rectos. Y los vanos de ingreso estaban orientados en al menos 3 estructuras en la zona donde nosotros estamos trabajando. Estaban orientados directamente, al igual que las paredes, mirando hacia la salida del sol del solsticio de diciembre. Por lo tanto, el fenómeno que fuimos capaces de ver era que cuando el sol
salía en el proceso, en el momento del orto solar, literalmente el sol ingresaba a las estructuras. Y a su vez también las paredes tenían una orientación, habían sido dispuestas en terreno de acuerdo a las sombras que formaban estos gnomon, ¿cierto? Tú agarrabas una vara y proyectabas la sombra y veías claramente que la pared lateral estaba proyectada en terreno, había sido diseñada en terreno, dispuesta en terreno, para tener la misma disposición de la sombra, el mismo, entre comillas, rumbo de la sombra en la salida del sol del solsticio de diciembre. Empecé a mirar planimetría que habían realizado otros investigadores en otras partes y me empecé a dar cuenta que efectivamente había un interés en orientar las estructuras hacia los 18,75 grados de azimut geográfico. O sea, lo que estábamos viendo nosotros en Atacama era también coincidente con otras estructuras en otros sectores. Y bueno, una de las cosas que tuvimos la oportunidad fue ir a ver el gigante de Tarapacá, y el gigante de Tarapacá, sus líneas principales tienen 18,70 grados de azimut geográfico. El gigante está en una ladera, ¿cierto?, que está mirando hacia el oeste. Y si tú miras las líneas principales, te vas a dar cuenta que esas líneas principales están orientadas hacia la puesta del sol del solsticio de junio. Pensamos honestamente que hay todo un conocimiento previo, hay una búsqueda por parte de los grupos prehispánicos. En el caso de nosotros, yo no soy especialista en los grupos, quienes construyeron el gigante de Tarapacá. Eso no es mi área. Yo simplemente fui, medí, tomé medidas y miré en la carta solar del sector, ¿cierto? Y saqué esa conclusión. Yo no puedo interpretar, obviamente, qué es lo que estaba pensando los que construyeron. Pero sí, en el caso de los incas, que llevo tantos años trabajando como historiadora en eso, hay una intencionalidad por estos puntos cardinales que son distintos a los que nosotros usamos tradicionalmente. Especialmente porque ciertas observaciones que para nosotros son súper claras, ¿no? El norte, el sur acá, el norte prácticamente no tenemos ninguna referencia como estrella o grupo de estrellas que nos marque el norte, ¿cierto? Como es en el hemisferio norte, en Europa, qué sé yo, tienen la estrella polar, ¿cierto? Ellos que les marca el norte. Nosotros no tenemos esa referencia. Y hacia el sur tenemos la Cruz del Sur, pero hay que hacer una serie de cálculos para que la Cruz del Sur calce exactamente donde es el sur. Entonces, pienso yo, y aquí es una interpretación, que podría haber existido mayor interés por los puntos conocidos y observables, como son el momento en que el sol está en el solsticio de junio o el momento en que el sol está en el solsticio de diciembre, o como dijo la investigadora Sangüesa del Museo Chileno de Arte Precolombino, que es un trabajo que encuentro que es admirable y muy interesante. Ella trabajó con los equinoccios, ¿cierto? Con el camino del Inca y dos saiguas, dos estructuras equinocciales. El camino en sí, porque yo decía, tenemos a lo mejor como referente, o si uno googlea, va a salir este empedrado que yo decía hace un momento que nos lleva a Machu Picchu, no sé, pero no sabemos bien de qué está construido aquí en el desierto, que es bastante diferente. Bueno, porque además el camino recorría todo el imperio inca, entonces los climas son distintos. El tramo que ustedes han investigado de más de 190 kilómetros, ¿cómo nos hacemos una idea de cómo es? ¿Cuánto tiene de ancho? ¿Cabe una persona? ¿Cabe, no sé, alpacas, llamas? ¿Está bordeado por piedrecitas? Entiendo que son líneas rectas por todo lo que nos has contado. ¿Cómo nos hacemos una imagen de cómo es este? Además, tú hablas de estos gnomon o incluso hasta paredes. ¿Cómo nos podemos hacer esta idea visual de cómo es el camino? Bueno, es bastante diverso porque, por ejemplo, partiendo por la zona norte donde nosotros hemos trabajado, en esa zona tiene casi 3 metros, incluso un poco más. Es un despeje, ¿cierto? Es un camino que fue despejado de manera intencional, dejándose a los lados los materiales que se sacaron de ese despeje. Por lo tanto, tú ves que hay
piedras de distinta granulometría a los lados, y en la parte central, el camino propiamente tal, es una huella bastante ancha, 4 metros, ¿cierto? Hasta 4 metros. Ese camino continúa por varios kilómetros hasta llegar a la quebrada de Carrizo, que divide la segunda de la tercera región, y en la quebrada de Carrizo cambia radicalmente. El camino deja de tener ese ancho y ahora pasa a ser una huella que tiene 60 centímetros y es hollada. O sea, ¿qué quiere decir? Que seguramente la excavaron de alguna manera dejando una sinuosidad muy clara y muy definida, pero no hay materiales a los lados. Solamente está hollada y cada cierta cantidad de tramos puedes encontrar un hito, ¿cierto? Un hito, nosotros nos referimos a una acumulación de piedras de uso posiblemente de señalizador caminero y también estructuras de habitación. De hecho, ahí en la Pampa de Carrizo, en el fondo, hay el llamado tambo de Carrizo, ¿cierto? Que es un tambo incaico. Luego, el camino llega hasta la zona de El Salvador, y ahí esa es una zona muy sinuosa, de mucho monte de baja altura, y el camino ahí tiene, en algunas partes es más recto, pero en general es sinuoso. Va por los cerros, adentrándose hacia el Cerro de Indios Muertos, donde está la mina Las Turquesas, ¿cierto? Trabajo que se hizo el 2004 de rescate de ese sitio arqueológico. En otros sectores, más cerca de Copiapó, deja de ser una huella hollada y se interna por pampas donde las piedras, las rocas, son de gran volumen. Rocas bastante pesadas, ¿cierto? Rocas graníticas, por lo tanto, ahí no hacen un hollado. Lo que hacen es que separan, o sea, despejan estas enormes rocas, dejándolas a los lados del camino, sin una delimitación clara de rocas. Claramente es un trabajo que debe haber requerido mucho esfuerzo físico, porque es una enorme pampa, son muchos kilómetros. Y en pleno desierto. Claro, con zonas con agua no tan lejana, porque el desierto tenía bastante más sectores con agua en ese entonces. En otros sectores, como el Llano de San Juan, más cerca de El Salvador, que es un terreno plano, sin grandes rocas y un poco más arenoso quizá, desde el punto de vista de la matriz del suelo, sí hicieron una señalización con rocas en un sector al lado. Tú caminando hacia el sur, tú vas a ver que en la vertiente oeste del Camino del Inca vas a ver que están estas rocas puestas como señalizador. Para poder construir este camino, primero tuvo que haber existido un análisis y un tremendo conocimiento de los espacios geográficos por donde iba a pasar este camino. Porque tú claramente puedes ver en algunos sectores, como ya cerca del Tambo Chulo, ya llegando a Copiapó, que tú te paras en un sector y el Camino del Inca se dibuja en la pampa por muchos kilómetros, y tú claramente los puedes ver porque tienes una perspectiva que te permite ver ese espacio, porque es un paisaje cultural, ¿cierto? Entonces, nosotros pensamos que tiene que haber sido primero señalizado, tal como lo dicen los cronistas, dibujado, ellos usan la palabra dibujado más bien que señalizado, y luego tiene que haber sido construido durante un periodo bastante largo. También escriben los cronistas que los encargados de mantener anualmente los caminos eran las personas que vivían localmente. Por lo tanto, es muy interesante pensar que quizás esa sea la causa de por qué existen distintos tipos de construcciones, en función no solo a lo geográfico, sino también quizás, y esto es absolutamente interpretativo, quizás también a ciertas tradiciones anteriores, no sabemos. Y también está el uso posterior del Camino del Inca durante mucho tiempo, por parte de las comunidades indígenas locales, ¿cierto? Y también por parte de la gente que vivía en los sectores, que no eran las comunidades indígenas, sino que eran personas que utilizaban el camino para moverse. ¿Por qué? Porque era una referencia en el desierto. Claro. De lo que ustedes han podido observar, tenía un uso asociado a la agricultura netamente, porque además, como lo consideramos hoy día, es que era una ruta de comunicación, o tenía varios usos, no lo sé. Por un lado, el camino es una forma de ingresar el imperio a territorios nuevos, ¿cierto? Yo institucionalizo el espacio, porque caminos
previos al camino incaico existen y nosotros los tenemos registrados. Sin embargo, tienen características diferentes. Son caminos más sinuosos, que van más bien asociados a esquivar, no sé, un barranco, esquivar un cerro, en vez de pasar por la mitad del cerro, como el Camino del Inca, que es una recta que pasa por la mitad del cerro y le da lo mismo. No, esto esquiva el cerro y se va por el costado. Acá hay una estatización de este camino. Hay como una especie de apropiación del paisaje, culturizándolo para que tenga características coqueñas o características incaicas. El Inca dice, ¿sabes qué? Yo construí este camino es una recta que va por 190 kilómetros, y resulta que yo tengo la capacidad y los conocimientos para construir este camino y yo manejo este camino. Este camino no lo puede usar cualquiera. Este camino lo utilizan, más bien dicho, las autoridades o las personas que yo mando a usar. Entonces resulta que los otros caminos que son sinuosos, qué sé yo, continúan quizás, y lo hemos visto también, usándose a través del tiempo, incluso de manera, en algunos aspectos, en algunos lugares, paralela al camino de Inca. Otro uso es claramente el que yo, en el fondo, yo tengo el conocimiento suficiente para que este camino, y esta es una interpretación absolutamente nuestra, para que este camino se relacione directamente con eventos de movimientos aparentes solares. Entonces yo tengo ese conocimiento. Una persona que se encuentra con eso y ve ese fenómeno va a decir, chupaya, esta gente realmente sabe lo que está haciendo, realmente tiene una comunicación con las deidades, y en este caso, Inti, ¿cierto? El sol, los incas se consideraban descendientes del sol. Por lo tanto, esa comunicación donde yo tengo tan claro los movimientos solares que soy capaz de plasmarlo en un camino, eso es una búsqueda, en el fondo, una justificación espiritual de un dominio espacial. Y la otra interpretación, que es el camino como vía, ¿cierto? El camino como vía, como una forma de poder conectar los espacios geográficos, ¿cierto? Y utilizar los recursos que tienen esos espacios. Entonces nosotros creemos que ninguna de estas tres formas de ver está desligada de la otra. Obviamente en un mundo donde, en una sociedad, en una comunidad donde las creencias religiosas cosmogónicas eran súper importantes y eran en el fondo la forma de entender e interpretar el mundo que los rodeaba, el camino no podía estar ausente de esa interpretación también. Qué protagonismo que tenía el sol para todo, bueno, lo sigue teniendo, sino que hoy día como que hacemos caso omiso, ya lo damos por sentado, pero bueno, sigue siendo la fuente de vida y lo que nos mantiene aquí. Carmen, nos queda apenas un par de minutitos que quería aprovechar de conversar. Me quedo con un montón de cosas en el tintero porque realmente es un tema fascinante. Te quería preguntar eso, ¿no? Si se vienen más investigaciones, cómo van a seguir profundizando en este tema. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando específicamente en el tema Inca, en la tercera región de Atacama. Ahora, de hecho, nos vamos a campaña para ver el solsticio de diciembre y poder terminar de escribir con eso el trabajo que estamos haciendo. Ahora lo que se viene también es poder terminar de escribir lo que estamos haciendo con respecto a las estructuras asociadas al Camino del Inca. Con esto nos referimos a los llamados en general tambos, pero que son distintos tipos de estructuras, ¿cierto? También a las aiguas que se están trabajando. El año pasado pudimos trabajar con ellas, hacer relevamientos aerofotogramétricos y levantamientos súper con antecedentes muy objetivos. Por eso ha sido también tan demoroso, porque lamentablemente hay solamente 2 solsticios al año. Por lo tanto, para poder tener fotografías en cada uno de los sectores, hemos tenido que ir esperando, oye, ¿sabes qué? Necesito fotos de tal sector o tomas de tal sector, pero tengo que esperar a junio del otro año para poder hacer el levantamiento de la información. Entonces, eso ha sido el trabajo. En Tarapacá, bueno, tenemos la esperanza que Pablo González y el equipo que está trabajando allá, Pablo es astrónomo de la Universidad de Tarapacá, nos vuelvan a invitar, ojalá sea así, pero con el Inca no, en la región de Atacama esto recién empieza, y también estamos trabajando con el reconocimiento del Camino del Inca de Copiapó hasta La Serena. Como patrimonio. Y el Camino del Inca, sí, es que no como patrimonio, geográficamente hablando.
no se encuentra, no lo han encontrado. O sea, es un tumulto de caminos, podríamos decir. Hay una gran cantidad de... Porque el tránsito en esa zona fue después durante la colonia y fue muy, 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 muy intenso. Por lo tanto, si bien tú ves que en algunas partes se dice que el camino pero tú ves una línea, pero es una proyección. No existe un levantamiento de las UTM exactas del Camino del Inca. Entonces, eso es lo que estamos también trabajando de manera paralela con el Camino del Inca. Me encanta. Bueno, yo algún día quiero hacer lo que ustedes han hecho, de ir a caminar, a recorrer lo que se pueda. Obviamente, la idea es que tampoco esté tan a conocimiento público, porque lamentablemente siempre hay cosas que se mueven, se pierden, no dimensionamos la importancia que tiene un lugar así que se mantenga en manos de quienes pueden y saben cuidarlo, además. Bueno, Carmen, me ha parecido apasionante todo esto que nos has contado. Yo he estado a la par buscando muchas cosas, buscando fotos, indagando un poco más. Espero que hagan lo propio quienes nos están escuchando hoy. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros esta tremenda investigación que han estado haciendo. No, gracias a ti, y bueno, cualquier duda nos pueden escribir. Nosotros siempre estamos abiertos a ayudar a que en el fondo el Camino del Inca sea cada vez más valorizado por parte de todos nosotros, porque el Camino del Inca también ayudó a la construcción de Chile. No podemos sentirlo como algo foráneo. El ingreso de cultura, de conocimientos, de materiales, de personas que forman parte ahora de nuestra sociedad, también ingresaron caminando por el Camino del Inca hacia este territorio. Eso es lo que pensamos. Totalmente, me voy a quedar con esto. Gracias, Carmen. No, gracias a ti. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.